Invitamos a pasar a la señora Teresa Mera, directora para Norteamérica y Europa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Esta presentación tiene como moderador al señor Ronald Gasteló, secretario técnico de la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Fuerte aplauso también para él. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad de hacer esta presentación para ustedes. Significa el tema, es un tema muy bonito, muy interesante, del cual definitivamente en cuanto a sustancia y desarrollos ustedes son expertos, pero a su vez también ha constituido un desafío porque yo estoy por lo regular acostumbrada a hablar para abogados en lenguaje legal y eso a veces ya sabemos qué significa, que puede ser una presentación un poco más densa, ¿no? Pero sin embargo sí he tratado de incluir en mi presentación algunos aspectos, por lo menos en la primera parte, para hacerla un poco más dinámica y no entrar tanto a las presentaciones o a las láminas que están llenas de palabras. El objetivo de esta presentación es puntualizar en algunos aspectos relativos con relación al tema de marca país. Primero, una referencia al contexto en términos generales, luego vamos a ver cuál es el estado de situación de la protección de la marca país, que efectivamente se da a nivel del marco multilateral, básicamente, luego les voy a explicar por qué, me voy a focalizar en el marco multilateral y luego vamos a entrar a ver cuáles son los desafíos que se presentan sobre la base de este estado de situación y cuáles son las propuestas que tenemos con relación a la protección de la marca país. La siguiente, por favor. Bueno, inevitablemente, y ustedes lo saben mejor que yo, el mundo globalizado nos ha expuesto a todos a muchos desafíos en todas las instancias, no solo a empresas, sino también a países. En este contexto, definitivamente, los países compiten para atraer todo tipo de productos, servicios, incluidos los turistas, por supuesto, incluidos los productos de otros países y definitivamente dentro de este contexto no solamente atraer, sino también exportar productos y servicios. La siguiente. Todos los países, todas las empresas buscan precisamente posicionarse sobre elementos distintivos, característicos, particulares y en este contexto lo relevante es precisamente diferenciarse, ¿no? ¿De qué manera? Son muchas las maneras que se han venido utilizando a la fecha, ¿no? Puede ser a través de nombres, de elementos denominativos, puede ser a través de elementos gráficos o la combinación de ambos, ¿no? Es totalmente válido. Y esto constituye una evolución, digamos, que se ha dado en el tiempo porque lo regular antes, lo tradicional era hablar de la reputación, de la imagen de las personas y de las empresas. Ahora, sin embargo, los países han pasado a tomar una posición dentro de esta necesidad de difundir, de posicionarse, de consolidar y de dar a conocer su imagen y reputación sobre la base de ¿qué? De los elementos que ellos tienen, que los caracterizan, que el universo es totalmente amplio, puede ser características naturales como puede ser una montaña, ríos, pueden ser tal vez patrimonio cultural, ¿no? Puede ser quien nos refiere a Machu Picchu, los Himalaya, o podemos estar hablando de alguna característica que provenga de un saber hacer, como es, por ejemplo, quién no reconoce o quién no asocia la calidad cuando menciona los relojes suizos, ¿no es cierto? ¿Quién no puede asociar a Costa Rica con la diversidad biológica, con la riqueza de sus recursos naturales? ¿Cómo no vamos a asociar a ciertas zonas o a Brasil, por ejemplo, incluso en ciertas zonas a Perú, con la riqueza de sus comunidades tradicionales? Entonces son muchos los elementos que se pueden tomar en consideración para formar, para consolidar esta imagen. Hay quienes efectivamente ya lo tienen de antes, quienes tenemos ruinas o tenemos recursos naturales, y hay quienes van generando en el tiempo, en el espacio, estos productos o estas características o estos servicios que los van a distinguir, sobre todo países que están en constante evolución o que se siguen formando, ¿no? Tal vez uno de los ejemplos más clásicos podría ser el caso de Singapur. Es un país que se ha ido formando, es relativamente nuevo, es una ciudad-estado, que se caracteriza
inicialmente porque por la calidad de sus servicios, ¿no? Servicios financieros, básicamente, no es un gran proveedor de productos, pero sin embargo, con el tiempo, ¿qué es lo que está haciendo Singapur en este momento? No solamente se ha quedado satisfecho con el ser un hub de comercio en Asia, o por ser identificado como un país reconocido por toda la prestación de sus sistemas financieros. En los últimos años se está dando, por ejemplo, pasos hacia dónde, a constituirse también en un país que se identifica como un lugar de diversión, de distracción, un centro turístico, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir viendo de cerca esta evolución. La primera vez que yo estuve en Singapur fue en el año 2008, ¿no? Y claro, mi impresión fue un poco desconcertante porque no sabía mucho de Singapur y llegué y era la estructura de Miami, el clima de Miami, pero todo lo demás era muy suizo, ¿no? El orden, la limpieza, la puntualidad, en fin, una combinación y que se quedaba en eso. Qué bonito el jardín botánico y ya está, no había más. Excelencia profesional, por supuesto, y ya está. Sin embargo, en los años ha ido viendo que, por ejemplo, cómo ha ido cambiando el perfil de la ciudad, no solamente en construcción de edificios, sino en la promoción y en el resalte de sitios para distracción. Hablo de museos, hablo de restaurantes. Una isla que yo visité la primera es una pequeña bandita de arena que para ellos era su playa, Sentosa Island. Ahorita es un emporio de tipo Disney. Tiene esto, no tan grande por supuesto, pero tiene un parque de diversiones, tiene restaurantes, los centros dentro de la misma ciudad, los lugares de diversión han proliferado, están mejor supervisados, la oferta de restaurantes es impresionante. Entonces ellos en este momento están agregando un elemento más a su perfil como país. Eso me pareció muy, muy interesante. No sabemos para dónde irán dentro de los 5 próximos años, pero es un país muy, muy, muy vivo, que se sigue haciendo, que se sigue construyendo. Bien, acá les he puesto algunos ejemplos que evidencian cómo este concepto de reputación e imagen que todos sabemos que tenemos, que perseguimos y que buscamos consolidar, cómo lo materializamos y cómo lo transmitimos, ¿no es cierto? En particular si tenemos una diversidad de productos o servicios o condiciones o características que ofrecer. ¿Cómo lo englobamos? En este momento vamos a referir a un signo como tal. Vemos en la mayoría de los casos se utilizan ambos elementos y esto ya es un lenguaje más marcario, ¿no? Del derecho de marcas se utilizan elementos gráficos, denominativos y cromáticos. Prácticamente todos están combinados por el nombre del país, están constituidos, perdón, por el nombre del país, acompañado de algún elemento gráfico característico. Obviamente, seguramente todos estos elementos gráficos y la combinación de colores es parte de las tareas de lo que ustedes realizan, ¿no? Tienen en consideración precisamente qué es lo que se quiere resaltar y qué es lo que se quiere transmitir. No voy a entrar al detalle en ese punto porque no es mi especialidad y no creo que tenga mucho más que decirles. Siguiente. En el marco de la comunidad andina no nos hemos quedado atrás. Los países miembros de la comunidad andina también hemos desarrollado algunos elementos diferenciadores como marca país. Tenemos el ejemplo de Ecuador, Colombia, Perú, por supuesto, Bolivia. Seguramente a lo largo de estos días van a entrar al detalle de la experiencia de Perú, además de las experiencias que serán comentadas y que han sido mencionadas por la ministra Silva, por lo que no voy a entrar a ese detalle que en realidad no es el centro de mi exposición, pero era solamente para dejar en claro que también a nivel comunitario andino estamos avanzando en ese tema. Ya utilizando un tema más específico que proviene del derecho de marcas, en realidad, ¿qué es una marca país desde el punto de vista marcario? Constituye un signo distintivo por excelencia. ¿Y qué cosa es un signo distintivo por excelencia? Por definición, el signo distintivo es aquel elemento que puede ser una denominación, un elemento gráfico, combinación de colores o combinación de todos estos elementos que sirven para diferenciar qué cosas, productos o servicios en el mercado. Eso es, digamos, la definición tradicional. En el caso de la marca país, esa definición se nos queda un poquito corta. ¿Por qué? Porque no solamente identificamos productos y servicios, tratamos de identificar el espíritu completo de un país, ¿no es cierto? Va más allá de lo que es una marca meramente tradicional. Pero definitivamente constituye un signo distintivo que lo que busca es materializar en un elemento que sea
fácilmente vendible, ofertable hacia afuera, incluso hacia adentro, que lleven sí nuestras características o los elementos que queremos transmitir. Como les mencionaba, no se limita ni se circunscribe al uso respecto de productos y servicios únicamente. Lo que se busca es transmitir un concepto mucho más amplio que identifica a una nación en cuanto a su globalidad, a su posicionamiento en los mercados internacionales. Esta última mención es relevante porque voy a mencionar más adelante una norma que es específica con relación a signos oficiales de controles de garantías aplicados por los estados. Se puede utilizar de esta manera eventualmente, no hay nada que limite este uso, pero vamos a ver cuáles son las limitaciones que se pueden dar con relación a este uso de la marca país. En el ámbito nacional, claramente sirve para implementar políticas de afianzamiento y promoción de la imagen país entre los propios ciudadanos. Creo que uno de los fenómenos mediáticos más interesantes de los últimos años en Perú ha sido el posicionamiento de la marca país. Es un distintivo que de entrada captó muchísima la atención y contó con la aceptación de los peruanos, de los usuarios. Creo que ustedes en estos días que están visitando Lima habrán podido ver este símbolo no solamente en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sino en diferentes productos, en diferentes establecimientos y por qué no también en prendas de vestir. Cualquiera de nosotros puede tener un polo con la marca Perú porque le gusta el símbolo de la marca Perú simplemente, ¿no? En el ámbito internacional, ya reiterar que básicamente sirve para presentar este concepto dentro de un solo elemento distintivo hacia afuera, cómo nos vendemos hacia los mercados externos. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el estado de situación que se da frente a esta marca país? Hemos visto que es un elemento interesante, es una herramienta útil para posicionar a un país, pero sin embargo hemos encontrado a raíz de este impacto y de esta, digamos, de esta aceptación de la marca país, tanto a nivel interno como a nivel externo, en el caso particular de Perú, se empezó a analizar, bueno, ¿cómo hacemos para su protección? Obviamente se empezó primero por el plano interno, que es el establecimiento del reglamento, su registro como marca en el registro nacional, para diferentes clases o productos. Si mal no recuerdo, se registró en las 42 clases de la nomenclatura oficial. Para quienes no están familiarizados en el derecho de propiedad industrial, específicamente en marcas, cuando uno va a solicitar el registro de una marca, tiene que clasificar sus productos, sus servicios, ¿no es cierto? Entonces, en Perú lo solucionamos y nos fuimos por las 45 clases. Sin embargo, esto evidentemente implicó costos, y no estoy hablando solamente de la solicitud de registro, sino también de los costos que implica el seguimiento del procedimiento. Hay que hacer publicaciones, hay que hacer las verificaciones de que todo el proceso esté al día, ¿no es cierto? Y que no tengamos complicaciones y que finalmente se obtenga la protección. Por otro lado, la marca país como tal, siendo un elemento que tiene una relevancia tan grande para los estados, sobre todo en mercados internacionales, no tiene un reconocimiento ni tiene un sistema de protección en el marco multilateral, ¿no? Los sistemas de regulación de la propiedad intelectual básicamente se refieren a 3 estamentos. Uno es el marco multilateral, ¿no? Donde tenemos 2 grandes instituciones que son las que regulan las normas de propiedad intelectual para los países en el mundo. Una es la Organización Mundial del Comercio y otra es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Luego siempre está el espacio para la regulación de la propiedad intelectual a nivel de bloques de integración, por ejemplo la Comunidad Andina, Mercosur, la Unión Europea, ¿no es cierto? Y además de eso siempre tenemos la posibilidad de soberanamente regular estas disposiciones de materia de propiedad intelectual en el marco de la legislación interna. En el caso específico de marca país no tenemos una regulación que refiera a este elemento la vamos a calificar dentro de la propiedad intelectual, ni en la OMC, ni en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ni en ningún marco regional o subregional a la fecha. Siguiente, por favor. Para empezar, ¿no? Definición.
no existe una definición legal de lo que es una marca país. Yo estoy segura que ustedes en el trabajo que hacen con relación a la marca país sí tienen una definición o tienen elementos básicos que deben componer esa definición. De todas maneras, algunos sí han sido mencionados en algunos de los puntos que mencioné hace un momento, pero una definición como tal no hay, no existe. Solamente tenemos una referencia en un documento de la OMPI que se menciona y donde se habla de la imagen o el prestigio particulares que un país tiene entre su población y la de otros países. En esencia, podríamos considerar que tiene los elementos principales de una marca país, pero esto es un documento de trabajo. No es una definición acordada o consensuada por todos los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o por la Organización Mundial del Comercio. Y esto es un problema, porque es el punto donde tenemos que empezar. ¿Cómo establecemos un sistema de protección legal para algo que no hemos identificado? Hay que identificar primero cuál es el elemento, cuál es el objeto de la protección legal que vamos a desarrollar hacia adelante. Siguiente, por favor. Actualmente el estado de situación de la protección de la marca país es que, como les dije, no tenemos una norma específica. Sin embargo, de manera creativa y atendiendo a que hay que trabajar con las herramientas que tenemos, principalmente se ha venido protegiendo la marca país a través de los elementos que voy a mencionar acá. Uno de ellos es el registro ante cada oficina nacional, es decir, lo que hizo Perú, que se fue al Indecopi a presentar su solicitud de registro en 45 clases de la nomenclatura oficial. Hizo su trámite y perfecto. Otro es la comunicación a través del procedimiento previsto en el artículo 6 ter del Convenio de París. El Convenio de París es un tratado en materia de propiedad industrial administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es un acuerdo que específicamente trata sobre marcas y sobre patentes. Y tiene una disposición no sobre marca país, ahorita la vamos a ver a detalle, pero sí tiene una figura que se podría utilizar o que eventualmente se está utilizando para obtener algún tipo de protección. Y alternativamente también se está utilizando la protección mediante las normas de la represión de la competencia desleal, ¿no? Son normas ya de concurrencia en el mercado que vamos a pasar a detallar ahora. Ya indiqué que los registros nacionales son una alternativa, no, podríamos pensar, no, a no tener nada, me aseguro y uso lo que tengo en este momento en la ley, ¿no? Vamos a nuestros registros nacionales, presentamos la solicitud, pero sin embargo, ¿qué problemas o cuáles son las dificultades o limitaciones de los registros nacionales? Hay que pagar todas las tasas y a veces es mucho dinero. Y claro, uno puede decir, pero ¿cuál es el problema? Total, el bolsillo del Estado no tiene fondo, no paguemos. Claro, pero no es lo óptimo porque estamos pensando en un país. ¿Qué pasa cuando queremos proteger nuestra marca país? No solamente en Perú. Pensemos solamente en los otros 3 países de la comunidad andina. Pensemos en 10 países de Latinoamérica, en los 3 de Norteamérica. Pensemos en Unión Europea, Asia. ¿Qué estamos hablando? No todos tienen no todos tienen oficinas regionales, entonces hay que ir país por país, en cada país solicitar presentar las 45 solicitudes, pagar todas las tasas. Bueno, pero como nuestro bolsillo no tenía fondo, lo hicimos. ¿Se terminó el pago de tasas? No, las marcas caducan cada 10 años. Entonces, cada 10 años hay que solicitar la renovación en los 87 países del mundo, en las 45 clases que queremos proteger o que ya exitosamente protegimos hace unos años atrás. Entonces, y esto sin contar con un elemento adicional, contratación de representantes locales con el correspondiente costo que esto implica. En estos casos, eso no lo debería decir porque soy abogada, pero en realidad muchas veces finalmente los abogados tienen un costo mayor que el costo de la presentación de tasas. Es así, es así. Entonces, son costos muy grandes que hay que enfrentar. Ahora, además de eso, utilizando el sistema regular de protección a través de marcas, nos exponemos a la pérdida de los derechos por eventuales acciones de nulidad o por cancelaciones por falta de uso. Ustedes saben que una vez que una marca se registra, no está garantizado al 100% la vida de la misma. Un tercero puede venir y nos puede pedir la nulidad del registro de esa marca.
Claro, pero podemos decir, pero ¿cómo me van a anular la marca si es el nombre de mi país? ¿No? Pero no, pues ¿qué tal si de repente ese canguro que vimos en el logotipo de la marca país de Australia ya estaba registrado un mismo diseño a favor de un tercero que registró para prendas de vestir el logotipo con un nombre diferente? La autoridad podría determinar que existe confusión entre las dos marcas y se anula. Eso por un lado. Por otro lado, las acciones de cancelación. Cuando una marca no se usa por un periodo de 3 años, cualquier tercero puede venir a cancelar la marca. ¿Eso qué significa? Que en los 85, éramos 85, 87 países, ya, 87. En los 87 países en los cuales registramos la marca en las 45 clases, la vamos a tener que usar. La cancelación no opera de manera automática, alguien la tiene que pedir, pero vamos a estar bajo ese riesgo. No vamos a tener mucha suerte que nadie la pida, pero tenemos el riesgo de que alguien la pida, porque hay que ser claros, la marca país va a tener usos más intensivos para ciertos productos o ciertos servicios que son los que nos estamos más próximos o nos caracterizan, pero no para las 45 clases, de repente para algodón o para tijeras, ¿no es cierto? Tal vez no, o para instrumentos musicales, tal vez no, ¿no? Maracas en Cuba sí, seguramente de todas maneras, ¿no? Pero no necesariamente es así. Las otras marcas, entonces, ¿para qué las registramos? Como mecanismo de defensa, para que nadie más registre nuestras marcas mientras nosotros estamos en Perú, ¿no es cierto? No podemos estar viendo qué es lo que se solicita. Y por último, si sí queremos hacer ese monitoreo, vamos otra vez, hay que contratar a los colegas para que ellos nos den el servicio de ¿qué? De supervisión y estén atentos todo el año, todos los días del año, a que nadie solicite una marca que sea igual o parecida siquiera a nuestra marca país, ¿no es cierto? Entonces seguimos sumando los costos. Por otro lado, acá también aplica el principio de especialidad, es lo que les vengo repitiendo. 45 clases, 10 clases, 15, 20, las que quieran, pero hay que especificar para qué producto o servicio se quiere utilizar. No, esto, por ejemplo, no funciona para la marca país. Definitivamente la marca país evoca un concepto mucho más amplio que excede claramente productos o servicios específicos. Por lo tanto, es una limitación para la utilización de este sistema. Un punto adicional y también muy importante. Si voy a entrar a un sistema de marcas, se me van a aplicar las prohibiciones de registro, tanto absolutas como relativas. ¿Qué cosa es esto? Cuando uno va a solicitar el registro de una marca, presenta su solicitud, se va a su casa y espera su resolución de otorgamiento. No, la autoridad administrativa tiene que evaluar si esa solicitud de registro cumple con los requisitos de ley, ¿no? Y por ejemplo, los requisitos de ley no solamente es que esté constituido, por mencionarles algunos elementos que son comunes a muchas de las legislaciones. No solamente que sea un elemento diferenciador o que esté constituido por una palabra, por una combinación de palabras, colores o formas o lo que fuera, sino que además, por ejemplo, no sea confundible con la marca de un tercero. Además, hay legislaciones que no permiten el registro de los nombres de países. Entonces, en esos países, nuestra marca país no va a poder ser protegida a través del sistema regular. No hay una obligación en el marco multilateral, es decir, en la OMC o en la OMPI, que obligue a un país a registrar los nombres de países como marcas. En el caso de la comunidad andina, esto ha sido superado y los países se pueden registrar como marca. Pero si existe esa prohibición, ya no registro, ¿no? Tengo que entrar a evaluar. Tampoco se pueden registrar como marca denominaciones descriptivas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una autoridad considera que el nombre, a ver, para no usar Perú, dame el nombre de un país. Ya, Honduras. Entonces, Honduras, ¿no es cierto?, solicita el registro de su marca país y de pronto pone como fondo algunas imágenes características de Roatán, ¿no es cierto? Y la autoridad de un tercer país que no vamos a mencionar para que no te caiga mal, dice no, deniego el registro de esa marca. ¿Por qué? Porque está describiendo el origen de la prestación de ese servicio turístico, ¿no?
algún elemento característico de Roatán, por ejemplo, que se puede identificar y se asocia directamente con el nombre clave. Entonces, dicen, no, si yo otorgo ese nombre para ese tipo de servicio turístico, nadie más lo va a poder utilizar y eso estaría sacando del mercado o estaría evitando que competidores utilicen ese nombre para hacer referencia al servicio turístico en particular. Entonces, esas serían las limitaciones y los riesgos a los que expondríamos a la marca país si es que nos quedamos únicamente con el sistema regular tradicional de registro de la marca ante las oficinas de propiedad intelectual. Ahora, dejado el tema nacional, nos vamos ya a una instancia más alta, ¿no es cierto? Nos vamos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que tiene bajo su administración el Convenio de París, que es un acuerdo de los años 1800, no sé, Octavio, tal vez me puedas dar la fecha exacta de la firma del Convenio de París, 1876 creo fue. 1883, imagínense. Obviamente no era de esperarse que en esa época se hablara del marca país. Ese concepto no estaba pensado ni imaginado, ni mucho menos, pero ya había cierta preocupación de cómo se va a hacer para proteger. Acá se habla específicamente de punzones, de signos y punzones oficiales de control y de garantía. Es un artículo específico de este acuerdo donde se establece la obligación que los países miembros del Convenio de París podrán proteger sus signos y punzones oficiales de control y de garantía comunicando, enviando una comunicación a otro país con su logotipo característico que puede incluir también una denominación pidiendo la protección en ese país. Si es que durante el año siguiente al cual se envía esta comunicación pidiendo protección, por ejemplo, Perú no se opone, no dice, no sustenta por qué motivo podría no estar en la posibilidad de otorgar esa protección, se entiende que ese signo queda protegido, ¿no? Hasta ahí está muy bien, interesante, porque pues no hay que pagar tasa, ¿no? No contratamos al abogado, se ve que es mucho más rápido, dinámico, interesante. Sin embargo, siguiente por favor. No, antes del sin embargo, vamos a continuar con los beneficios, perdón. Los alcances de la protección también tienen dos elementos más que son muy interesantes. De oficio, es decir, que yo no tengo… un tema que se me estaba pasando por alto, ¿ven? Cuando registro la marca en las oficinas nacionales y alguien utiliza mi marca, que será mi marca país, sin mi autorización, tengo que iniciar una acción por infracción. Iniciar un trámite otra vez, pagar la tasa, contratar a los colegas, hacer seguimiento y convencer a la autoridad de que se está haciendo un uso indebido de mi marca, ¿no es cierto? Eventualmente las autoridades lo podrían hacer de oficio, pero no es lo usual. La actuación de oficio, ¿qué quiere decir? Que el INDECOPI, que es la autoridad en materia de marcas en Perú, porque vio camino, por ejemplo, si el jefe de INDECOPI vive en un distrito de La Molina, que está para arriba, media hora de acá, al momento que llega a su oficina, que está a 5 minutos de acá, ve que se está un uso que a su criterio podría ser indebido de la marca país, podría llegar a su oficina, iniciar, firmar un decreto o una resolución indicando que se inicia la investigación para verificar el uso indebido de la marca país de Honduras. Nadie se lo pidió, no vino el abogado, nada, simplemente él de oficio, ¿no?, en coordinación con la Secretaría Técnica de la comisión que en este momento nos acompaña, el doctor Gastelo, inician el trámite de infracción, ¿no? Y luego, por supuesto, una vez que se declara fundada, mandará la resolución a Honduras, indicándole que en el Perú se defienden los derechos de oficio de la marca país de Honduras. Y hasta ahí todo muy bien, pero Honduras va a tener que estar muy confiado de que ese día el jefe de la oficina pasó por ahí, o que si pasando tuvo el tiempo para hacer tiempo para hacer iniciar trámite, esta investigación. No, en el caso de la protección que otorga el Convenio de París, de oficio se debe de negar ese registro. Cada vez que alguien solicite una marca, ¿no es cierto?, que puede tener elementos de la marca del emblema o del protegido,
la autoridad, el Indecopi tiene que denegar, sin que nadie se lo pida. Es parte de su examen de oficio, hacer las verificaciones. Y también prohibir de oficio que alguien la utilice. Esto es una ventaja enorme, ¿no? Una ventaja más, no tenemos que renovar, la protección es por tiempo indeterminado. Limitaciones de este mundo de las maravillas, porque nos estaba gustando y nos parecía que estaba más próximo a lo que nosotros podríamos querer. Pero, sin embargo, no constituye una herramienta, un estándar que proteja, ¿no es cierto?, la marca país de manera adecuada. Para empezar, hay que presentar esa solicitud en las 45 clases y siempre se va a limitar a un producto o a un servicio específico. Si no hay producto o servicio específico involucrado, el jefe de la Oficina de Marcas de Perú no podrá iniciar su acción de oficio, aunque tenga la facultad. No se prevé la aplicación de la disposición para servicios, y eso no hay ninguna razón particular, es simplemente que es un acuerdo antiguo. En los 1800 el tema del desarrollo de los servicios era mínimo, hablábamos esencialmente de productos, por lo tanto los servicios turísticos no se cubrirían, ¿no?, que es uno de los principales intereses que tenemos con la protección de esta marca. Siguiente, por favor. Vemos que vamos avanzando, seguimos viendo cuáles son estas alternativas de protección, pero tienen las limitaciones y no nos terminan de cubrir los aspectos que tenemos. Ante esto tenemos el mecanismo de la competencia desleal. ¿Qué es la competencia desleal? La competencia desleal son normas mediante las cuales se busca regular la sana competencia en el mercado, es decir, en una economía libre, los competidores, respetando ciertas normas, ciertos estándares, pueden entrar a competir para la oferta de productos y servicios, pero lo deben hacer de manera leal, es decir, no pueden aprovecharse, no pueden inducir a prácticas de engaño, ni mucho menos. Entonces, esta es una opción, una alternativa también, pero sin embargo, tiene más problemas que las anteriores. Para empezar, las normas, a diferencia de las normas de marcas, donde en la OMC y en la OMPI tenemos acuerdos específicos que establecen pautas claras que nos van a dar predictibilidad sobre qué específicamente podemos usar o no usar, cuál es el alcance de protección, en competencia desleal eso no existe. La diversidad de legislaciones en el mundo es muy grande, ni qué decir de los criterios de interpretación. Ni siquiera en los acuerdos comerciales que la mayoría o todos de los países que están presentes acá, cuyos representantes están presentes acá, hemos podido acordar normas comprensivas con relación a competencia desleal. Hay principios básicos que deben ser observados en la legislación interna. Entonces, tampoco nos soluciona el tema. Siguiente, por favor. Aparte de eso, cuando uno inicia una acción por competencia desleal, tiene que demostrar con hechos y pruebas concretas que la otra parte ha incurrido en actos de competencia desleal. Entonces hay una carga de probanza y aparte la limitación también que se da con relación a este tema es que, como hemos visto inicialmente, la marca país no necesariamente está asociada a un producto o un servicio ni está compitiendo en el mercado con otro proveedor, por lo tanto ya de principio se cae la acción. Entonces las normas de competencia desleal no nos van a servir. Y cómo no, los costos, ¿no? Cuando inicio una acción por competencia desleal y pierdo, el juez me va a ordenar pagar los costos de mis colegas, los honorarios de los abogados, más los costos del procedimiento, pago de tasas y eventualmente costos afines, ¿no? Ante esta situación, ¿qué hacemos? Seguimos, una opción podría seguir utilizando el esquema de marcas, pero sin embargo, definitivamente el hecho de contar con normas que limitan el registro y la observancia de un elemento que está constituyendo, ha pasado a constituir un activo muy importante para los países como elemento diferenciador, creo que no lo podríamos dejar en ese estado de situación. No calza como tal en ninguna de las formas tradicionales de protección de elementos distintivos, por lo tanto la opción que se tiene que considerar es la creación de un sistema sui generis de protección de la marca país que observe, ¿qué cosa? Elementos que son muy importantes, que sea simple, eficaz, que sea un procedimiento económico y con carácter internacional. Todos elementos que son muy característicos de la marca país, ¿no es cierto? A fin de evitar, bueno, el objetivo sería evitar que terceros registren esa marca país o que la usen sin autorización del país titular.
Hay muchas formas de empezar a trabajar este tema. Uno de ellos, yo les he mencionado que por lo regular en propiedad intelectual hay 3 niveles, 3 ámbitos de protección. Uno es el nacional, el regional o subregional y el multilateral. Debido a las características y al objetivo que se busca con la protección de la marca país, el ámbito nacional no tiene mayor impacto. Cada uno de nosotros ya debe tener o está por tener o está trabajando una regulación específica para la marca país, para el uso de la marca país en su país. Pero eso se quedó ahí. Si estamos hablando de un elemento que busca proyección, tenemos pues que pensar un poquito más en grande. La norma interna, la norma nacional es un primer paso, pero no nos va a solucionar el problema que queremos atender en este caso. Entonces, en el ámbito multilateral, lo ideal es iniciar la negociación de un tratado internacional que establezca un procedimiento de comunicación y una protección defensiva para la marca país. Eso es lo que quisiéramos, que fuera en la OMPI, en la OMC, tal vez más fácil en la OMPI que en la OMC, porque ustedes saben cómo están las negociaciones en materia de comercio, entonces lo dejamos en el ámbito de la propiedad intelectual. No debería haber mayor problema porque este elemento, a diferencia de otros elementos de la propiedad intelectual que tienen cierta sensibilidad, la protección de la marca país no genera sensibilidades sino simpatías. Va a ser muy poco probable que alguien se oponga al establecimiento de una regulación en materia de marca país. Entonces, es una opción válida. ¿Cuál es el único problema que le vemos para las ansias y la dinámica del mercado internacional? El tiempo que lleva a negociar un acuerdo internacional en esos foros. Ahora, ¿eso nos debe desanimar? No, no, definitivamente no. Es un proceso que deberíamos iniciar en algún momento, pero siendo muy claros que se trata de un proceso de mediano a largo plazo, como deben ser todas políticas de Estado, toda cosa grande que queramos hacer y que implique transformación o una tendencia, materialización de una tendencia. El otro ámbito es el ámbito regional, ¿no es cierto? Es ver la negociación de un acuerdo entre países que se sientan muy próximos o muy entusiasmados con la marca país. Aparentemente puede ser más fácil ya trabajar en la base de un esquema de integración ya previamente establecido, y si no lo tenemos no importa. Países entusiastas que no tenemos ningún acuerdo previo de ninguna naturaleza, nos juntamos y trabajamos juntos una legislación común en materia de marca país. Ya, rapidito. Esto, me dicen que tengo 3 minutos, entonces… ante esta situación, Perú, ya les comenté, esto es parte del resultado del impacto que ha tenido este tipo de la marca país en el Perú. Se comenzó a evaluar qué hacemos. Tenemos que hacer algo para proteger nuestra marca país. Ante eso se creó un grupo de trabajo técnico con la participación de PROMPERÚ, por supuesto, el INDECOPI, que es la autoridad en materia de propiedad intelectual, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Para qué? Para desarrollar, hablar primero y luego desarrollar cuáles serían las opciones, qué viabilidad hay de desarrollar una legislación en materia de una propuesta de protección de la marca país siguiente. Este trabajo está bastante avanzado, prácticamente estamos en etapas finales, tenemos ya un texto muy preliminar que todavía hay que afinar, pero hemos avanzado bastante. Y se han considerado los elementos que de ahora en adelante los voy a pasar a mencionar. Elementos, por supuesto, se trata de una legislación sui generis. No es una legislación típicamente marcaria, ni competencia desleal, ni tampoco es una copia del artículo 6 ter del Convenio de París. Ahora, ustedes saben perfectamente que acá tampoco no tenemos que inventar la pólvora. Utilizamos, por supuesto, los elementos que ya existen y que consideramos que son positivos para el desarrollo de todo este esquema. ¿Para qué hacer ejercicios sobre cosas que ya existen? ¿No es cierto? Entonces, hemos considerado el establecimiento de un procedimiento, de un sistema de protección que considere economía de tiempo en el proceso de registro, economía de gastos y de esfuerzos en la presentación de las solicitudes. Celeridad en el trámite, porque una vez que presentamos o mandamos la comunicación al otro país, no quisiéramos esperar 2 años o 3 para que nos digan que nuestra marca país, que consideramos única característica, nadie se debe oponer, a nadie le debe parecer confundible, nos digan que está protegido o en el peor de los casos nos digan que no. ¿No es cierto? Tiene que ser algo más rápido y eficaz, certificado en 2 meses o no más de 3. Siguiente, por favor. Para empezar,
estamos incluyendo una definición de marca país. Acá, debido al estado de situación de este proyecto, no estoy poniendo los textos porque todavía los estamos trabajando, entonces no quisiera generar tal vez expectativas sobre textos que no han sido concluidos, pero les comento qué es lo que tiene. Lo primero, definición de marca país. ¿Qué cosa es una marca país? Eso, por supuesto, los expertos de PROMPERÚ nos han dado un apoyo sustancial con relación a este punto. Ámbito de protección. ¿Cómo se va a proteger? ¿Para qué se va a proteger? Acá, por ejemplo, se determina la no aplicación del principio de especialidad, es decir, que no tengo que presentar 45 solicitudes para productos y servicios, ¿no es cierto? Y el tema de celeridad en la tramitación, y esto es un concepto que viene del Convenio de París, es no basar el sistema en un registro nacional o en un registro comunitario, sino en un sistema de comunicaciones. Es un punto que se considera de manera positiva, ¿no? Le mando al otro país qué es lo que deseo proteger y el otro país se limitará a contestarme si lo hace o no lo hace en un tiempo específico que es relativamente corto. Siguiente, por favor. Protección por plazo indeterminado, no la vamos a proteger, no, la propuesta no es que se proteja por 10 años y se renueve de manera sucesiva hasta el infinito, sino no hay un plazo específico. Protección de oficio, ¿no? Acá sí se pide que el país que decida otorgar esa protección va a proteger la marca país contra el registro de signos iguales o similares o contra el uso de signos iguales o similares. Pago de tasas no debería ser, ¿no? No vamos a solicitar el pago de tasas. Esa es la propuesta. Siguiente, por favor. Pasos a seguir. De hecho, como les mencionaba, nuestra expectativa es que este tema no tenga una oposición, sino más bien una gran aceptación por parte de quienes escuchan la propuesta que tengamos que hacer. Y debido a las características y alcances, cualquier iniciativa debe ser realizada en un marco que exceda los alcances de la legislación interna de los países. Por lo tanto, la propuesta que estamos trabajando no es para que sea una ley en materia de marcas país en el Perú únicamente, ¿no? Sino el establecimiento de un sistema sui generis con las características que les acabo de mencionar. Y el siguiente paso es culminar el proyecto, que esperamos hacerlo así en las próximas semanas. Siguiente, por favor. Y les mencioné hace un momento que el ámbito debe ser mayor al nacional. Nuestra expectativa es presentarlo en el marco de la comunidad andina, aprovechar ya una institucionalidad que tenemos armada, y tal vez el tema de propiedad intelectual es uno de los más dinámicos en el marco comunitario andino, y nuestra idea sería presentarlo con nuestros socios comunitarios. ¿Cuál es lo interesante de este tema? Es que si pensamos que además, de manera paralela, podemos tal vez presentar una propuesta en el marco multilateral, pues ya una cosa es llevar una propuesta como un solo país y otra cosa es llegar con un bloque de integración de 5 países, de 4 países, que eventualmente podríamos jalar, ¿por qué no?, a nuestros colegas de la Alianza del Pacífico, con lo cual ya somos 6 países y podríamos hacer, tal vez convencer a nuestros socios del TPP, con lo cual ya somos 10 más, ¿cómo es? 16, y así vamos sumando, vamos buscando adherentes a esta iniciativa para tener éxito en el marco multilateral. Mientras ya vamos avanzando en el marco regional, incluso eso nos puede servir como antecedente para mostrar experiencias de cómo ha funcionado este esquema y nos puede dar luces sobre ajustes o mejoras que eventualmente se puedan hacer en esta legislación macro que nos gustaría que fuera aplicable para todos los países. Como les decía, son procesos que se pueden llevar de manera paralela y es en esto que el Perú viene trabajando en este momento con relación a la protección legal de la marca país. Creo que con esto terminaría mi presentación. Sí, muchísimas gracias por su atención.